Es un dramaturgo y director de teatro de amplísima trayectoria en la Argentina y en múltiples escenarios mundiales. Entre otras referencias, como les conté al comienzo del programa, dirigió el Teatro Nacional Cervantes durante 4 años y hoy sorprende con su candidatura como diputado nacional extrapartidario por el Nuevo Más. Está aquí en Francotirador Alejandro Tantanian. ¿Cómo andas, Alejandro? Hola, Franco. Hola a todos por allí. Sorprende para quienes, en efecto, quizás no te conocen y desde luego han visto tus puestas, tus obras de teatro, han seguido y siguen, en efecto, tus trabajos. Para vos no es nada sorprendente esto. Mira, es verdad que no, pero por otro lado, digamos, este tipo de situaciones concretamente con el Nuevo Más vienen como ya hace unos años tratando de hablar, de ver si yo podía como encontrar un espacio para la candidatura. Y bueno, este año volvió a suceder y me parecía que es un momento importante. En principio, empezar a pensar en un foco, ¿no? Como, bueno, tener como algo que me represente, inclusive desde el punto de vista de las luchas que habría que llevar adelante, que tiene que ver claramente con el colectivo LGBT. Sí. Y me parece que es un momento, para mí, bisagra respecto de lo que está pasando en la política con esta derechización que no es solamente en la Argentina, sino que es global, y el avance... Así lo sentiste sí, casi como orgánicamente, sí, que era el momento de salir a escena, vamos a decir, sí, políticamente hablando, sí, hoy. Sí, porque me parece, digamos, en mi trabajo, bueno, nada, nos conocemos y hemos compartido trabajos que han despertado pasiones y otras cosas. Y en algún punto, digamos, desde mi trabajo siempre he hecho algo, o mucho o poco, para, digamos, para estas causas. Y además me considero parte del colectivo. Nunca tuve una actitud militante, digamos, desde otro orden. Pero porque has hecho y mucho, yo subrayo, has hecho y mucho escénicamente, ¿no? Artísticamente. Entonces, en este punto me parecía que estaba bueno dar ese paso y poner el cuerpo y decir, bueno, visibilizar también o apoyar la visibilización, mejor dicho, de la candidatura o de la precandidatura, mejor dicho, a Manuela Castañera y a Federico Winocourt, que también está aquí. Sí. Para empezar a visibilizar y a dar un espacio para que se equilibre un poco de estas fuerzas, ¿no? Que en realidad son en algún punto bastante complejas y que están de verdad avanzando sobre los derechos y que, bueno, es terrible, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Madrid, en España, con todo lo que tiene que ver con la censura a obras de teatro, ¿no? La cancelación a artistas. Entonces, nada, es un momento que está bueno decir, bueno, este soy yo y me interesa, digamos, poner el cuerpo y permitir, sobre todo, insisto, la visibilización, sobre todo porque es un momento también en donde el Nuevo Más no pudo entrar a las PASO, digamos, no hubo pasos en la izquierda, entonces... No hubo pasos en la izquierda, o sea, no se permitió, Miriam Bregman de alguna forma... El FITU no habilitó esa posibilidad, entonces también estar por afuera es un tema complejo, hay que tener una cantidad de votos para poder pasar las PASO, que son 500.000 de votos. Entonces también desde ese punto de vista me parecía que era un buen momento para poder apoyar esa candidatura, para dar testimonio y que la gente, digamos, lo que plantea el Nuevo Más sea eso, permeable a la gente que pueda entender y votar por esa fuerza y poder pasar las PASO, ¿no? Alejandro, ¿sentiste en este último tiempo que en efecto algo parecido a lo que ocurre en España, que en este momento podemos decir que se equilibró, hasta nuevo aviso, ¿no? Sí, por suerte. Tras las elecciones de días atrás, ¿era posible que empezara a ocurrir a ese nivel en la Argentina? Vos citaste censura explícita, por ejemplo, de algunas puestas teatrales. Hay un tipo de discurso odiante en España en este momento que a mi criterio es infinitamente más intenso y más fuerte que en la Argentina, en donde a 40 años de la democracia, grosso modo, creo que hay algunas cosas que no se pueden decir, afortunadamente. Estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Me parece además que aquí también muchos de los derechos, digamos, sobre todo los que tienen que ver con el colectivo LGBT y con otro montón de luchas, como el feminismo y bueno, con lo que sucedió con la Marea Verde, han venido más de las bases, ¿no? O sea, han venido más de la calle. Entonces eso es más difícil, más allá de que algunos
algunas fuerzas políticas se arroguen digamos, la bandera de haberlo conseguido, que eso no es así. Es importante, digamos, es verdad que no existe esa virulencia, ni existe ese espacio. Pero viste, aún. Pero ves, claro, pero ahí va. No, aún, porque decís. digo, uno escucha, nada, no por hacer futurología, digamos, ¿no? Pero me parece que de verdad, digamos, ahora la cosa está como, ¿no? Viste que todo es tan dinámico, que bueno, las cosas se van como nivelando de alguna forma, pero cuando la campaña empezó, digamos, y apareció Milei, apareció Bullrich, apareció Larry, o sea, era como, ¿no? Y bueno, después aparece Massa también, que tampoco vamos a decir que no es un candidato de izquierda, no es digamos. Un líder, claro, sí. o sea, vos me decís, bueno, no sé, Guado de Pedro decías que tenías como algo para los progresistas, digamos, por ahí veías algo ahí que después no ves más. Primero cuando lo pusieron a Mansur adelante tampoco, y cuando... Atrás pero adelante. Atrás sí. pero adelante, porque Sí. es lo que le terminó por bajar. Cuando aparece Massa, vos decís, bueno, evidentemente acá es todo de la derecha, del centro más a la derecha hacia la derecha, y de Milei a la derecha no hay nada, hasta la pared. Entonces, bueno, me parece que está bien y es necesario por una cuestión de fuerza. freno ahora era más Sí. que oportuno, es más que oportuno. Sí, yo creo que sí, porque digamos también, si no después es tarde en algún punto, Sí. ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Hay muchas experiencias en la Exactamente. historia que podrían Entonces, sí, bueno, no, nos demostrarnos quedamos que... tranquilos. Claro. Digo, y me parecía que... Y además, nada, me parece que yo conozco a la gente del MAS hace muchos años, Sí. muchos, 30 y 35 años, acompañé todas las campañas de manera más silenciosa, lo voté en muchas elecciones. Entonces, es gente que conozco, que forma parte de mi familia, te diría, inclusive. Sí. Y entonces, nada, en algún punto es algo, ni siquiera... Es extrapartidario y lo nombramos así porque no formo parte del partido de manera orgánica, pero para mí tiene un grado de organicidad, valga la paradoja, porque, bueno, porque me es familiar y porque siento que es gente que es independiente, que no está en la política para otras cuestiones que no sean la de poder cambiar la realidad. Y bueno, y me parece que acompañar ese tipo de banderas y de luchas es parte también de lo que yo creo que hay que hacer en lo que yo hago de manera más concreta, ¿no? Está Alejandro Tantanian en Francotirador, por si ustedes acaban de sumarse a Splendid 990. Es director de teatro, es dramaturgo y es ahora también candidato a diputado nacional extrapartidario por el Nuevo MAS. Bueno, está clarísima la posición y en todo caso, Ale, la representación. La pregunta es también, ¿qué imaginás en materia precisamente de políticas culturales? Más allá de que llegado el caso no te vayas a dedicar exclusivamente a eso si ocupas una banca en el Congreso de la Nación, o sí, ¿cómo observás en efecto, en líneas generales, la política cultural, si es que hay alguna? Mira, me parece que respecto a lo cultural, lo que me parece que es, digo también por experiencia, por haber formado parte, de haber sido funcionario de un teatro público durante 4 años, me parece que una de las cosas que se necesitan es, en principio, poder separar, digamos, la política en términos puros y duros, digamos, el barro de la política, de los aspectos culturales. Es decir, tener en principio, digamos, los cargos de directivos de las instituciones públicas concursados, ¿no? Permitir, por ejemplo, como sucede en el Museo Nacional de Bellas Artes. Pero en que donde... es el único caso en la Argentina, recordémoslo, el Museo Nacional de Bellas Artes, que es una institución importantísima, concursa el cargo de director o directora, ¿no? Pero es la única institución cultural pública del país que llama a concurso. Hay algunas experiencias en provincias que son experiencias lamentablemente menores en este punto, no porque ocurran en provincias, sino porque tampoco se regularizaron, ¿no? Es decir, no ocurre en alguna institución cultural de alguna provincia, pero no en todo el panorama cultural de esa misma provincia. Siempre son excepciones. Sí, el problema en ese sentido tiene que ver con entender esos espacios como espacios de pertenencia partidaria y no como espacios de pertenencia, digamos, del Estado en todo caso, ¿no? Y no se piensa en políticas a largo plazo. Es muy difícil pensar políticas a largo plazo en cualquier orden en este país, porque siempre es una suerte de volver a empezar, ¿no? El que viene rompe y tira todo lo que se hizo, lo bueno, lo malo, lo regular, ¿no? Se deletea todo, va a cero de vuelta, ground zero, y reconstruyen
4 años, después vuelve el otro, tira todo abajo. Bueno, entonces eso también es muy difícil poder ir sosteniendo las instituciones públicas y las instituciones culturales. Y además, digamos, si bien claramente la cultura es una herramienta cultural, política, claro que sí, Sí. pero no debería estar ligada a los vaivenes de la política. Digo, en el caso del Museo Nacional de Bellas Artes, el cargo que concursó y ganó Andrés Duprat, que ahora también está entre los finalistas del nuevo concurso, tuvo que, entre comillas, se lo fumaron, entre comillas, propios y ajenos, o ajenos y propios, depende de si, bueno, no, sin decir a qué partido pertenece Andrés. Quiero decir, tuvo que estar bajo el gobierno de Cristina Kirchner, tuvo que estar bajo el gobierno de Macri, y ahora también estuvo que estar bajo el gobierno de Alberto Fernández. Entonces, lo que permite eso, que se puede llevar adelante una política cultural de la institución, sin dudas, digamos, ¿no? Y pensar la institución en términos más macro, ¿no? El intento que nosotros hicimos desde el Teatro Nacional Cervantes fue exactamente eso, fue vitalizar ese edificio, volverlo a poner en perspectiva, que funcionara, que fuera parte del paisaje cultural de la Argentina. Federalizamos todo lo que pudimos, pese al magro presupuesto que tiene para la federalización, porque el teatro no tiene en su carta orgánica la obligación de ser federal. Claro, no. Claro. Es simplemente un edificio de palabra. Exacto, es un edificio que está emplazado en la ciudad de Buenos Aires que cuenta con el sostén del dinero de Nación. Por eso lleva el nombre de Nacional. Pero está en Buenos Aires, no está en San Juan. Y bueno, y ese proyecto que se llevó adelante, que por suerte los directores que siguieron permitieron por lo menos o sostuvieron la programación que estaba programada para el 2020, que duró más o menos, a ellos les duró 3 años, pero cumplieron con todos los compromisos, digamos, pero no es lo más común. Y en realidad, nada, me parece que, volviendo a la pregunta, me parece que eso sería lo primero. Me parece que todos los cargos deberían ser concursados con un jurado de notables, con un proyecto, porque el problema también de esos lugares es que cuando asume, el 10 de diciembre, quien asuma, llama por ahí un rato antes a quien tiene que asumir el 10 de diciembre. A veces es literalmente un rato antes. Y ni te hablo de los teatros, imagínate. O sea, que nadie tiene en su haber, en su cartera, en su agenda, nadie tiene quién se pueda hacer cargo. Y doy fe por lo que pasó en el Cervantes cuando yo me fui, de que estaban como, ¿y a quién ponemos? ¿No? Y la situación no tiene... es como el ministro de Obras Públicas. No, para nada. Por ejemplo, que está pensadísimo hace décadas. Claro, porque no mueve el amperímetro, pero en realidad... digamos, nosotros que somos parte, yo que formo parte del colectivo artístico de esta ciudad y de este país, es algo que me preocupa, porque además las instituciones públicas están cada vez más degradadas, digamos, en términos de gestión, en términos de recursos humanos, en términos de vaciamiento de los talleres y de los talleres de elaboración propia. Todos los teatros públicos están en situación crítica, porque además, desde el punto de vista económico, también hay claramente recortes, y una de las primeras cosas que se recorta claramente son esos presupuestos. Entonces, bueno, nada, digamos, desde el punto de vista público, nada, después habría que repensar un montón de cosas, obviamente, pero me parece que eso sería, por lo menos, hacer una suerte de diferenciación y también empezar a generar ciertas autarquías, que el Cervantes lo tiene. Sí. El Colón también lo tiene, que permite una administración un poco más flexible en términos burocráticos, porque muchas veces uno se encuentra con que tiene que estar manejando un teatro como si fuera un ministerio, y un teatro no es un ministerio. En términos de horarios, ¿no? O sea, el teatro funciona a la noche, no funciona de día. Entonces, bueno, nada, eso hay muchas cosas como para poder hacer. Y eso. Bien, está Alejandro Tantanian en Franco Tirador, aquí en Splendid 990, candidato a diputado nacional por el Nuevo Más, extrapartidario. Subrayo lo de extrapartidario, no es necesario subrayarlo, pero bueno, viene así comunicadísimo, por cierto. Cuando escuchás en general a la clase política, Alejandro, en el Congreso, ¿no? Por ejemplo, sí. En algunos debates, bueno, ahora hace un tiempo largo que no hay discusiones. De hecho, hay reunión en comisiones, etcétera, pero no hay sesiones. Hace largo rato que el Congreso de la Nación está sin sesionar. ¿Qué te pasa? Porque también yo te imagino ahí por un rato y claramente imagino un bienvenido y celebrado
por mí al menos, extraterrestre en ese plano. Pero claro, la formación, de hecho, o la procedencia, ¿no? Diría, o mejor dicho, las inquietudes artísticas e intelectuales de buena parte de nuestra clase dirigencial en nada se asemejan, por ejemplo, a las tuyas y a las de algunos otros políticos y políticas sin dudas también, pero que son muy minoritarios en ese elenco, ¿no? Sí, no imaginé esa escena de vos. Claro, no te imaginaste. Claro. No imaginé esa escena, pero podemos hacer el ejercicio de imaginarla. No, digo, basta ver alguna discusión para incluso frustrarnos como nos frustramos muchos cuando los escuchamos hablar, cuando escuchamos que ni siquiera tienen capacidad de argumentación. Por supuesto estamos generalizando, por supuesto estoy generalizando, ¿no? Está bien, pero hay una gran mayoría. Yo creo que tiene que ver claramente con esta crisis de representatividad y con esta crisis, digamos, en todos los sectores. Digo, esta especie de, entre comillas, descontento con la política, digamos, se da en todos los sectores, ¿no? Entonces, hay una manera, hay y debe haber, y tiene que haber, y estoy seguro que hay otra manera de hacer política, que no es la que se está haciendo, digamos, hace años, digamos, ¿no? Por eso también el apoyo a este tipo de espacios, al espacio del Nuevo Más, me parece que es importante también para volver a pensar eso y tener gente también idónea para defender y para discutir, como vos decís, los temas con idoneidad, con altura, ¿no? con conocimiento de campo, y que no sea esta cosa en realidad que, bueno, la política es viste, en algún punto para muchos es un trabajo extraordinario en términos económicos, digamos, y poco y nada hacen para cambiar la vida de la gente, ¿no? Y la vida de las personas. En este punto tu gesto es sustancial a mi criterio precisamente porque se insiste mucho, como acabas de decir, en la crisis de representación, en la lejanía que cada día más la política tradicional tiene sobre los electorados, sobre los pueblos y demás, pero también nadie da en general, o muy pocas personas. Tu caso es único en este punto, o casi único, hasta donde tengo registro en este momento en la Argentina, el paso necesario como para, bueno, intentar socavar esa crisis de representatividad y que empiece a pasar otra cosa, aunque sea de manera simbólica. Es decir, bueno, estoy acercándome a un partido político tradicional o bastante tradicional, por más que sea minoritario, y mi mero acercamiento, ¿no? Es una sacudida, como no, del status quo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo creo que, digamos, hay algo también de la posibilidad de... Hay una idea muy linda de Bloch que habla del principio de esperanza, ¿no? De esa posibilidad de pensar qué hay hoy en este... O sea, no la esperanza como una zona, no como la esperanza como un lugar hacia donde hay que ir y que no llega nunca, ¿no? Y que está siempre 10 pasos adelante de uno o en el horizonte al que no se llega tampoco, sino qué de futuro hay en el presente y alimentar esa zona del presente para que ese futuro sea posible. Entonces me parece que eso es algo que, digamos, en mi caso es algo que yo llevo en mi propia práctica. Digamos, yo siempre tendí al centro siendo un excéntrico, ¿no? Siempre me interesaron los espacios de poder, en el mejor de los sentidos, siendo un excéntrico. Y cuando llegás al centro, lo más probable es que te eyecten. Pero bueno, volvemos al centro. Muy probablemente. Bueno. Y a propósito también de la producción cultural... y a propósito de lo que podría empezar a significar cada vez más este acercamiento político tuyo, Alejandro, toda vez que volvemos a escuchar que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es casi diría yo, ultra paradisíaca en materia de teatro, ¿estamos escuchando algo que se parece realmente a una especie de verdad? ¿O estamos escuchando algo que cuando lo investigamos de cerca descubrimos que, bueno, sí, producción hay, y hay mucha, pero desfinanciadísima, desprotegida por donde se la mire? Digo, ¿cuál es exactamente el panorama si es que hay uno solo, no? Sí, eso es complejísimo. En principio hay algo que tiene que ver con, que eso es indiscutible, que tiene que ver con la fuerza que tiene el teatro porteño. Vamos a hablar de esta ciudad, que es la que mejor conozco. Hay una enorme cantidad de creadores que tienen, digamos, una producción poderosísima, no solo avalado por lo internacional, que no sería solamente eso, sino también porque producen cosas extraordinarias y podemos verlas aquí en Buenos Aires. Después hay políticas bastante erráticas, o sea, hay como una especie son como apoyos, digamos, medio como...
denominativos. Sí, como para lavar culpas, digamos. O sea, hay varios fondos. Esto ya es algo que se arrastra de muchos De mucho gobiernos. tiempo, sí, o sea, sí. no es algo nuevo, Sí. que tiene que ver con un grado de demagogia, en el sentido de si hay, por decir algo, 1 millón de pesos, le damos a 10.000 obras 1.000 pesos. Y entonces estamos y hacemos incentivando 10.000 mucha obras. producción. ¿Y para Claro. qué hacer 10.000 obras? Claro, Pero que eso alimenta el argumento de que la cantidad de teatro que hay en la ciudad de Buenos Aires es incomparable. Sí, bueno, es incomparable en términos de cantidad. Ah, sí, eso siempre ha sido así. O sea, no hay una relación cantidad-calidad para No. nada. No. Digo, lo que sí me parece que, a ver, nosotros cuando estábamos, te cuento una anécdota, que con el Periférico de Objetos, que fue un grupo emblemático Sí, de los sí. 90, fuimos a ver a un funcionario público para decirle, mirá, hace 10 años que estamos trabajando, nos interesaría tener un espacio, un galpón de esos que tiene la ciudad de Buenos Aires, digamos, abandonado, como para poder tener un espacio para ensayar, porque no teníamos, donde ensayábamos en lugares que alquilábamos con mucha dificultad, porque cada uno vivía de otra cosa y no de lo que estábamos haciendo artísticamente. Y nos dijeron, no, bueno, pero si les doy un espacio a ustedes, va a haber una cola ahí afuera esperando espacio. Entonces, claro, Pero no es así, ¿no? claro. O sea, era el Periférico de Objetos, tenía un recorrido nacional, internacional, estábamos siendo No tenés invitados. que darle a todos un Exacto. espacio para Bueno, ensayar. pero la Claro. lógica es esa, ¿no? Es la lógica de en aquel viejo Buenos Aires no duerme, ¿no? Cuando se Sí. hacía, decía, se han producido 10.000 poemas, 45.000 cuentos, han pasado 350.000 Alejandro Tantañán, muchísimas gracias por No, gracias visitar a vos Franco por el espacio. Tirador aquí en Splendid 990. Bueno, ¿a dónde vas a pasar el domingo 13? En el cuarto de oscuro, agosto? votando la lista 13 Bien. del Nuevo Más. Exactamente. Manuela Castañeira, presidente, así Sí. que ahí, por favor, el día 13, lista 13. Exacto. Facilísimo. Gracias, en serio, muchísimas gracias. A vos, Franco.